Buenas tardes, mi nombre es Blanquester Valencia Carrasco, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia es la estadía 1, informe de actividades del caso 2 en nutrición parenteral, dirigida por la docente Sonia Elizabeth Angulo Bernal. Enfermedades de la vesícula biliar. La presencia de los cálculos o denominados litios en el interior de la vesícula biliar. Dichos cálculos se forman por cambios de la solubilidad de la bilis, condicionado por el desequilibrio homeostático de sus principales constituyentes, colesterol, sales biliares y fosfolípidos. La composición química de los cálculos biliares es el 80% mixto colesterol, calcio, bilirrubina, proteína y ácidos biliares, el 10% de colesterol puro y el 10% de pigmentos pardos y negros. La obstrucción del flujo biliar denominada colostolasis es la manifestación habitual de las enfermedades de las vías biliares. Cuando dicha obstrucción afecta el árbol biliar extrahepático, colostasis extrahepática, su etiología es habitualmente liticiática o tumoral. Sin embargo, sus consecuencias fisiopatológicas a lo largo son en día mínimas, puesto que en la mayoría de los casos es posible solucionar la obstrucción, incluso en el caso de tumores inoperables en los que es posible colocar endoprótesis por vía endocóspica. En cambio, la colostasis intrahepática, que afecta a las ramas de menor calibre del árbol biliar localizadas en el seno del tejido hepático, puede tener consecuencias fisiopatológicas relevantes, aunque no todas las hepatopatías que evolucionan a cirrosis presentan algún componente colostocástico. Este es máximo en enfermedades hepáticas que afectan primariamente los ductos biliares intrahepáticos, como la cirrosis biliar primaria, colangitis y esclerosante primaria. La mayoría de los individuos no muestra síntomas, sin embargo puede progresar en un estado clínico al presentar cólico biliar por la obstrucción del conducto cístico manifestado por el dolor cuadrante superior derecho irradiado a región intraescapular y hombro derecho, resistencia muscular y con frecuencia acompañada de náusea y vómito. Caso número 2, tenemos a un varón de 35 años, casado, originario de Mérida, Yucatán, con licenciatura y trabaja actualmente. Antecedentes del paciente de 35 años actualmente. Hace 2 años se le presentó una rotura del ileón con hemoperitoneo tras una colecistotomía y descendencia con sutura con reparación y colocación de malla de post-laparotomía. 2 años después presentó cuadros de obstrucción intestinal con reparación vía laparotomía exploradora con posterior fuga de enyuyeno proximal por decúbito de sonda de drenaje que fue reparada. Días más tarde apareció nuevamente otra fuga intestinal por descendencia de suturas intestinales y se decidió realizar una yeyustonomía lateral en doble cañón de escopeta a nivel de la descendencia. En sus antecedentes personales no patológicos tenemos que está depresivo por la misma situación que presenta que no puede tener una vida normal en la cual no puede hacer mucho ejercicio. El diagnóstico médico fundamentado de manera bibliográfica. La colestasis lateral, en la presencia de cálculo de litis en el interior de la vesícula biliar. Dichos cálculos se forman por cambios en la solubilidad de la bilis, condicionado por el desequilibrio homeostático de sus principales constituyentes, colesterol, sales biliares y fosfolípidos. La composición química en los cálculos biliares es 80% mixto, colesterol, calcio, bilirrubina, proteína y ácidos biliares, 10% colesterol puro y 10% pigmentos pardos y negros. Por otra parte, tenemos que las causas se pueden caracterizar por las colistasis extrahepática, por los quistes y tumores que afectan el conducto o las vías biliares y también se derivan del estrechamiento de la vía biliar, cálculos del conducto colédoco, pancreatitis, tumores pancreáticos, colangitis, esclerosante primaria y presión en las vías biliares por algún tumor en el área. En la colestasis intrahepática, la causa puede ser hepatopía alcohólica, amiloidosis, acceso bacteriano en el hígado, alimentación vía intravenosa,
linfoma, embarazo, cirrosis, cáncer en el hígado, sarcosis, tuberculosis, hepatitis viral, sepsis, colangitis esclerante primaria. Por medicación puede ser por antibióticos, esteroides anabólicos, pastillas anticonceptivas, clorpromazina, cimetidina, estradiol, imipramina, por clorperazina, terbinafina y tulbutamina, etc. Los signos y síntomas pues, es la presencia del cólico biliar por obstrucción del conducto cístico manifestado en dolor del cuadrante superior derecho irradiado a región intraescapular, y hombre derecho, resistencia muscular y con frecuencia acompañada de náuseas y vómito. De la nutrición, en caso de la colistiasis lateral, se recomienda una dieta alta en fibra de 25 a 30 gramos, la disminución del consumo de la grasa, y las grasas que son permitidas son como los vegetales crudos, como el aceite de oliva, grasas limitadas como el colesterol, huevos, carnes magras, carnitas, tacos de sesos, tripa, entre otros. Los carbohidratos limitados y evitar son los azúcares simples, pan dulces, pasteles, jugos de frutas naturales y envasados, refrescos dulces, ya que se asocian a un mayor riesgo de litiasis biliar. Se debe evitar los alimentos productores de gas, bebida como gas, vegetales fluctulentos como coles, coliflor, brócoli, legumbres, pepino, cebolla cruda y los alimentos estimulantes como el café, refresco y cola. En las mediciones antropométricas presenta una pérdida de peso de un 20% de la presencia de la colecistotomía desde el ingreso de la última intervención hace 2 meses aproximadamente. De los estudios clínicos tenemos que se realiza el cefalocaudal, esta exploración visible, presencia refleja la caquexia en la depresión de la masa magra y la grasa. De su peso habitual de 75 kilos con la talla 174, pesa ahora 60 kilos con un IMC de 19.81, reflejando el 20% que ya había mencionado de la pérdida de peso. Y tenemos que en los bioquímicos los valores nos reflejan la presencia del catabolismo proteico excesivo, pérdidas de vitaminas, minerales como el hierro, el potasio y el sodio, por hiponatremia, por pérdida de los gastrointestinales, la hipopotasemia leve moderada, desnutrición moderada por la inanición, presencia de anemia y alto riesgo de inflamación e infección evidenciado por exámenes bioquímicos. En el diagnóstico nutricional tenemos que este paciente masculino de 35 años con pérdida de peso del 20% de su peso habitual en 2 meses, evidenciado por su IMC de 19.81 kilómetros por metro cuadrado, presenta el catabolismo proteico excesivo, desnutrición moderada, pérdidas de micronutrientes como la urea, sodio, potasio, minerales y macronutrientes relacionados con la escasa ingesta. En cuanto a las pruebas complementarias, reflejan anemia como el hierro por la deficiencia alimentaria, acerca de las pérdidas sostenidas de líquidos y electrolitos ocasionadas por los trastornos gastrointestinales, ocasionadas por la enfermedad aguda presente, y el gasto de la yeyunostomía es aproximadamente de 1.000 a 3.000 por día. En cuanto al aumento de las necesidades nutritivas por pérdidas aumentadas y estrés estable moderado aumentada del consumo por la patología presente, se debe considerar la alimentación vía de nutrición parenteral con proteínas adecuadas a la patología en curso. El objetivo es que el organismo aproveche estas para la construcción de la masa magra y no como fuente de energía, por lo que se debe de iniciar un tratamiento nutricional apegado a la patología y preparar al paciente para la nutrición parenteral terapéutica. Requiere apoyo nutricional con profesionales de nutrición para responder al estrés presente. El objetivo de la nutrición central es restaurar y mantener los depósitos corporales de nutrimentos. Nutricional es una dieta de 2.100 kilocalorías distribuidas de 60 de hidratos de carbono y 40 en lípidos. A continuación, detallo el caso. El cálculo de la nutrición parenteral para el paciente de 35 años con diagnóstico médico con fuga de yeyuno proximal por decúbito de
de sonda de drenaje por disidencia de suturas intestinales y se decidió realizar yeyunostomía lateral en doble cañón de escopeta a nivel de la descendencia, hospitalizado que necesita intervención nutricional parenteral apegado a la patología presente. Este es un varón de 35 años, 174 centímetros, con un IMC de 1981, su peso ideal es de 68. Se hace la multiplicación por las calorías del pulgar, que nos dan 2100 en el cálculo de la energía. Para saber los kilogramos por día, dependiendo del nitrógeno excretado, que habla del grado de estrés metabólico, tenemos que el estrés grave es mayor de 1.5, dando 1 gramo de nitrógeno. Y la proteína de 1.5 a 2.5 de gramos por kilo da 6.25 gramos de proteína. El grado de estrés es 1. El aporte proteico es de 1 a 1.5 relación kilocaloría por el nitrógeno, el cual nos da 130.1. En el cálculo de las proteínas requerimos proteínas para este paciente con estrés moderado de 1.5 por kilo, que nos da 360 kilocalorías mayor de 15. El cálculo de nitrógeno, la fórmula nos da el 14.4 gramos por nitrógeno y el cálculo de la relación de kilocalorías del nitrógeno y el estrés moderado da 130.1. A los 2100 kilocalorías totales le restamos los 360 kilocalorías proteicas, que nos quedan 1740 kilocalorías no proteicas. La relación kilocaloría del nitrógeno no proteica, de acuerdo a la fórmula, nos da 120.1, el aporte correcto dentro del rango de 130.1. La fórmula de kilocaloría. El hidrato de carbono intravenoso vale 3.4, se multiplica por 1044 y nos da 307 gramos. El lípido intravenoso de 1044 por 9 gramos nos da 77 gramos. La proteína intravenosa de 360 kilocalorías por 4 nos da 90 gramos. Y la tasa metabólica de oxidación, de acuerdo a la fórmula, por los gramos del sustrato por kilo de peso por 0.07 nos da 3.58 la tasa metabólica de oxidación de los carbohidratos, y de los lípidos nos da 0.89, y del total de 3.58 más 0.89 de lípidos nos da igual a 4.47 de tasa metabólica de oxidación por miligramos por kilos por minuto, quedando un cuadro dietosintético. El carbohidrato de 60% del porcentaje de 100 y la kilocaloría son 1044 con 307 gramos y una tasa metabólica de oxidación de 3.58 y gramos por kilo da 5.11. Los lípidos son 40, 6.96 kilocalorías por 77 gramos da 0.89 de la tasa metabólica de oxidación, dando gramos por kilo de 1.28. Los aminoácidos esenciales dan 360 kilocalorías y de gramos dan 90 y nos dan gramos por kilo de 1.5, dando un total de 100 en los carbohidratos y los lípidos, y la kilocaloría da 2100, sumando los aminoácidos. En los gramos tenemos 474 gramos y la tasa metabólica de oxidación de 4.47 y gramos por kilo 7.89. Para el cálculo de la energía y proteínas, relación energía-nutrientes, necesitamos hacer otras fórmulas que a continuación se los voy a detallar. Para parenteral se necesita el cálculo de energía, proteínas, relación de energía, nitrógeno y nutrientes para hacer la fórmula nutrimental. Entonces tenemos que la glucosa se hace regla de 3. Si 100 mililitros es igual al 100%, igual tenemos 100 gramos de glucosa. Y 100 mililitros al 50% tenemos 500 gramos de glucosa. Por lo que nosotros requerimos 300 gramos por 1000 dividido entre 500 de glucosa, es lo que necesitamos, son 614 mililitros. En los lípidos aplicamos la misma regla de 3. Nosotros necesitamos 77 gramos por 1000 dividido entre 200 gramos igual a 385 mililitros.
En los aminoácidos tenemos 1000 mililitros, al 100% es igual a 1000 gramos de aminoácidos. Entonces tenemos que 1000 mililitros al 10% de los aminoácidos es igual a 100 gramos de aminoácidos. 90 gramos por 1000 mililitros dividido entre 100 nos da igual a 900 mililitros requeridos. Con la glutamina tenemos el requerimiento mínimo y máximo de 3 a 6 gramos por kilo y tenemos 3 gramos por 60 de kilo de peso es igual a 18 gramos requeridos que necesita el paciente. La presentación intravenosa, glutamina, alanina y dipitmen nos dan un volumen de 100 mililitros igual a 20 gramos de glutamina. Nosotros requerimos 18 gramos, que se divide entre 20 gramos, nos dan 90 mililitros requeridos. En el multivitamínico, el requerimiento es de 10 miligramos al día y la presentación es de 10 miligramos. Los ligamentos, el requerimiento es de 20 mililitros al día, la presentación intravenosa es de 20 mililitros al día. En el sodio se necesita de 1 a 2 mini equivalentes por kilo. La fórmula es de un mini equivalente por 60 de kilo por peso, que nos da 60 mini equivalentes. Y la presentación intravenosa de cloruro de sodio nos da 10 mililitros por 30 mini equivalentes de sodio. 20 mililitros nos da 60 mini equivalentes por sodio, que se necesita 60 mini equivalentes requeridos por 10 mililitros por 30 mini equivalente igual a 20 mililitros. Tenemos también que el potasio se requiere de 1 a 2 mini equivalentes al día. La fórmula es de un mini equivalente por 60 kilos de peso. Se necesita en la presentación intravenosa de cloruro de sodio, nos da por 10 mililitros 20 mini equivalentes de potasio. Y 20 mililitros nos da 40 mínimo de equivalente de potasio. Por lo tanto, nosotros requerimos 60 mini equivalentes, restamos los 40 y nos van a hacer falta 20 mini equivalentes que lo vamos a obtener del fosfato de potasio. En el fósforo, el requerimiento mínimo y máximo es de 20 a 40 milimol al día. La presentación del fosfato de potasio, el volumen es de 10 mililitros por 20 mini equivalente de potasio más 20 mini equivalente de fósforo. Se requiere cubrir 20 minimol al día. Por 10 mililitros tenemos 20 minimol al día de fósforo y los 20 mini equivalentes de potasio. Estos los vamos a sumar al potasio diario que nos hacía falta en la parte que ya hicimos en la conversión. En el magnesio, el requerimiento mínimo y máximo es de 8 a 20 mini equivalente al día y nosotros requerimos de 10 mini equivalente al día. La presentación en sulfato de magnesio, el volumen de 10 mililitros es igual a 8.1 de mini equivalente de magnesio y entonces esos 10 mini equivalentes requeridos por 10 mililitros se dividen entre 8.1 mini equivalente de magnesio que nos dan 12 mililitros que se necesita. En el calcio, el requerimiento mínimo y máximo es de 10 a 15 mínimo equivalente al día. Se requieren 10 mini equivalente al día. La presentación en gluconato de calcio, el volumen de 10 mililitros es igual a 1.5 de mini equivalente del calcio y el 10 mini equivalente por 10 mililitros se divide entre 1.25, nos da los 80 mililitros que se requieren. En el agua estéril se utiliza para cubrir el requerimiento hídrico, pero si se supera se agregan únicamente 30 mililitros para permeabilizar el catéter. La fórmula es 1 menos 1.5 mililitros dividido entre kilocalorías. Se requieren 1.2 dividido entre 2100, nos da 2520 mililitros que se redondea a 2500 mililitros.
Finalmente tenemos la velocidad de infusión, que es el volumen total de 2.500 mililitros por el número de 24 horas, que es igual de 104 mililitros por hora, dando la indicación que el tipo de nutrición parenteral vía de acceso central de 2.100 kilocalorías en 2.500 mililitros totales con 1.5 gramos de proteína sobre kilo, y la relación kilocalórica del nitrógeno es igual a 120:1, que contiene 1. Glucosa al 50% de 614 mililitros, lípidos al 20% de 385 mililitros, aminoácidos al 10% igual a 900 mililitros, glutamina dipeptídeo de 90 mililitros, multivitamínico 10 mililitros, oligoelementos 20 mililitros, y tenemos el cloruro de sodio 20 mililitros, cloruro de potasio 20 mililitros, fosfato de potasio 10 mililitros, sulfato de magnesio 12 mililitros y glucanato de calcio 80 mililitros. El agua estéril es de 339 mililitros, haciendo una suma total de 2.500 mililitros. Se administra en infusión continua, velocidad de infusión de 104 mililitros por hora. El tratamiento de nutrición parenteral es por 2 semanas, de acuerdo a las indicaciones médicas prescritas. Posteriormente se cambia la nutrición enteral, que es por 9 meses, que es por vía sonda colocada en la asa deferente de la yeyonostomía. Se deben considerar las patologías de base adquiridas por el diagnóstico médico. El gasto de la yeyonostomía es aproximadamente de 1.000 a 3.000 mililitros por día para la alimentación y medicamentos. Para la administración domiciliaria de la nutrición enteral, el paciente ya cuenta con una vía de acceso yeyonostomía, que es una vía seleccionada para situaciones difíciles, una vía segura y efectiva con pocas complicaciones y moderado estable, con pacientes de estrés. Debido a la evolución del paciente de 35 años de colestería lateral, ahora se le cambia la nutrición, el soporte nutricional por la nutrición enteral. Esta va a ser a domicilio durante 9 meses. El paciente sigue teniendo el mismo peso de 60 kilos, mantiene el IMC de 19.81 y le vamos a hacer la fórmula de Harris-Benedict para poder aplicarle el factor de estrés que está teniendo y hacerle el redondeo con el gasto energético total, que sería 1.995. El requerimiento de proteínas es de 1.5 por el grado de estrés, de proteínas por kilogramo por día, dependiendo del nitrógeno excretado, que habla del grado de estrés metabólico. Entonces hacemos que la ingesta segura en pacientes con estrés leve es de 5 a 10 gramos por 1 gramo de nitrógeno, y la proteína de 1.2 a 1.5 de gramos por kilo es igual a 6.25 de proteína. El grado de estrés es 1, el aporte proteico es de 1.2 a 1.5, la relación kilocaloría por el nitrógeno de no proteico es de 130 a 150.1. El cálculo de las proteínas, que da 1.3 gramos por kilo por 60 kilos, es igual a 78 gramos totales por 4, igual a 312 kilocalorías, que equivale al 16%. El cálculo del nitrógeno es gramos de proteína dividido entre 6.25 de nitrógeno, igual de 78 gramos. Entre 6.25 nos da 12.48. El cálculo kilocalórico no proteico es 1.995 kilocalorías totales menos los 312 kilocalorías proteicas, nos dan 1.683 kilocalorías no proteicas. Dividido entre 60 es igual a 28.05 kilocalorías al día no proteica. La relación kilocaloría-nitrógeno nos da 1.683 kilocalorías dividida entre 12.48, igual a 134.85, aporte dentro del rango de 130 a 151. Tenemos entonces la nutrición instrumental, nos queda en 1.995 kilocalorías, quedando un
porcentaje de carbohidratos del 54%, los lípidos del 30% y proteínas del 16%, haciendo un 100% total. En kilocalorías tenemos que los carbohidratos son 1077, quedando en gramos 269 y quedando el kilocalorías por día 4.48. En los lípidos tenemos kilocalorías de 599 y el dividido entre 9 nos da 67 gramos y quedando por kilo por día de 1.12. En las proteínas tenemos el 16% que nos da 319 kilocalorías y nos da 80 gramos, quedando al día por kilo 1.37. La suma total de kilocalorías nos da 1995 y los gramos 415 y por día 691. Elección de la fórmula, escogimos Enteres Plus para la fórmula polimérica. Un equivalente a una presentación contiene 237 mililitros de contenido neto por 5, nos da igual a 1185 kilocalorías. Mililitros. En la kilocalorías son 350 por 5 igual a 1700 kilocalorías. En carbohidratos 50 gramos por 5 nos da 250 y los lípidos de 11 gramos por 5 nos da 55 y la proteína de 13 gramos por 5 nos da 65. El requerimiento total de 1995 kilocalorías menos 1700 kilocalorías nos da un resultado de 245 kilocalorías restantes. 269 de carbohidratos menos 250, no tenemos una diferencia de 19 del carbohidrato. Y luego tenemos 67 de lípido menos 55, son 12 lípidos de diferencia, y el 80 de proteína menos 65 nos hacen falta 15 de proteína. Entonces tenemos aquí que en la elección de la fórmula escogimos además el Enteres Plus, que el tamaño es de 237 mililitros por 5 nos da 1185, dándonos un total de 1700 por kilocaloría, 250 de carbohidratos, 55 de lípido y proteína 65. El Enteres Carbs en polvo, un equivalente, nos da 9.5 de carbohidrato y 38 kilocalorías, y serían 2 equivalentes, aportando 76 kilocalorías, 2 equivalentes. Y tenemos el supracalípidos, que es un equivalente por 10 mililitros igual a 5 gramos de lípidos. Son 5 gramos por 9 lípidos, nos dan 45 kilocalorías, 2.4 equivalente y nos viene dando 90 kilocalorías en total. Luego tenemos el casein protein, un equivalente igual a 10 gramos de polvo, nos da 8.6 gramos de proteína y 8.6 gramos por 4 de proteínas nos da 34.4 kilocalorías, haciéndonos el total de 1.74 de equivalente que se necesite, y 2 equivalentes serían 17.2 de proteína. Tenemos por consiguiente la distribución del sistema equivalente. Nos quedaría el Enteres Plus, serían 5 y un mililitro serían 1185, la kilocaloría serían 1750, 65 de proteína, el lípido 55 y de carbohidrato 250. El Enteres Carbs de carbohidrato nos daría 20 gramos y 76 kilocalorías y 19 gramos de carbohidrato. El supracal, 2 equivalentes serían 20 mililitros, 90 kilocalorías y serían 10 gramos de lípido. En casein proteína tendríamos 2 equivalentes con 20 gramos y 68.8 de kilocalorías y 17.2 de proteínas. En totales tendríamos los equivalentes 11 y en mililitros 1205 mililitros con gramos de 40 y kilocaloría en 1984.80. Tendremos proteína de 82.2, un lípido de 65 y un carbohidrato de 269 totales. El porcentaje de adecuación en kilocalorías es de 99.48% y la proteína es de 102.75%, teniendo un lípido el porcentaje de lípido de 97% y el 100% de los carbohidratos. Por lo tanto, cubrimos el porcentaje de adecuación de la ingesta real y de la ingesta ideal.
Recomendaciones para la ingesta de nutrición enteral sería que se recomienda que la transición de la nutrición parenteral a enteral sea gradual a nutrición enteral, porque los primeros días la alimentación sea como fórmulas y pase completamente a la alimentación artesanal con alimentación y fórmulas. La administración continua sería, de acuerdo a la fórmula, 1205 mililitros dividido entre 24 horas serían 50.21 mililitros por hora, y la velocidad de infusión, que serían gotas dividido entre minutos, el volumen total por 20 gotas serían 24 por 60. Teniendo aquí 1200 mililitros por 20 gramos dividido entre 1440 nos daría 16.74 gramos por minuto. La indicación de la vía de alimentación de nutrición enteral, vía de acceso mediante sonda colocada en el enlace eferente de la yuyunostenía con energía de 1985 en 1205 con 5 equivalente de Enterex Plus más 2 equivalente de Enterex Car más 2 equivalente Supracal más 2 equivalente KC a infusión continua de 50.22 mililitros por hora o 16.74 por minuto. Por otra parte, tenemos la alimentación artesanal. La distribución serían equivalentes 9 cereales, 6 verduras, alimento de origen animal muy bajo aporte serían 7, aceites y grasas 12, frutas 6, azúcares 2, totales 42.5, teniendo kilocalorías de 1995. La suma que nos hace eso es de 2015, dándonos un porcentaje de adecuación de 101.1. La proteína nos da 98.75 de adecuación, lípidos al 100% y los carbohidratos igual al 100% de la ingesta real sobre la ingesta ideal. También tenemos que la administración continua de esta alimentación artesanal sería 1995 mililitros, entre 24 horas serían 83.12 mililitros por hora. En la velocidad de infusión serían 1995 mililitros por 20 gramos dividido por 1440 igual a 27.71 gramos por minuto. Posteriormente tenemos esta es la indicación de la nutrición enteral artesanal, vía de acceso mediante sonda colocada en enlace eferente a la yeyunostonía con energía de 2015 en 1995 con 9 equivalentes de cereales y más 6 equivalentes de verduras más 7 equivalentes de alimentos de origen muy bajo aporte en grasa más 12 equivalentes aceite, grasa sin proteínas, más 6 equivalentes de fruta, más 2 equivalentes de azúcares en una infusión continua de 24 horas a 83.21 por hora o 27.71 gotas por minuto. En el caso de que el médico decidiera un reposo intestinal que se le aplicara a la nutrición enteral, se le aplicaría la nutrición enteral intermitente. Entonces tenemos que la nutrición enteral intermitente nos daría entonces 1995 entre 5 bolos, 399 milímetros de bolo, en un volumen de bolos por 2 horas que serían 399, entre 2 horas serían 199.5 mililitros por hora. En la velocidad de infusión del bolo tendríamos que serían 399 mililitros por 20 gramos entre 2 por 60, sería igual a 66.50 gramos por minuto. Y la indicación que tendríamos en la nutrición enteral artesanal, vía de acceso mediante sonda colocada en enlace eferente a la yuyunostenía con energía de 2015 en 1995, más 9 equivalentes de cereales, más 6 equivalentes de verduras, más 7 equivalentes de alimentos de origen animal muy bajo aporte en grasa, más 12 equivalentes de aceite de grasa sin proteína, más 6 equivalentes de frutas y 2 equivalentes de azúcares en administración intermitente en 5 bolos de 399 mililitros bolo, cada uno a velocidad de infusión de 199.5 mililitros o 66 gotas por minuto. La distribución de los alimentos de la nutrición enteral artesanal sería 6 verduras
o 6 raciones, que serían 200 gramos o una taza y media de chayote cocido, 192 gramos o media taza de zanahoria cocida, frutas 6 raciones, 258 o 0 una taza y media taza de manzana cocida, 400 gramos o 3 tazas de pera cocida, cereal 9 raciones, 76 gramos o 20 tazas de galleta María, 54 gramos o 2 rebanadas de pan blanco sin orilla, alimento de origen animal de muy baja aporte en grasas, serían 7 raciones, 210 gramos de pechuga cocida sin piel, aceite y grasa 12 raciones, serían 60 gramos o 12 cucharaditas de aceite de canola o de aceite de oliva extra virgen, azúcar 2 raciones, 24 gramos o 4 cucharaditas de miel de maíz. La preparación sería: los alimentos deben estar bien cocidos, licuados y se cuela. Se deben aforar el agua en un contenedor a 1995 mililitros totales. Después de colar se debe aforar con agua purificada o potable a que el contenido sea de 1995 mililitros. El cálculo de los líquidos requeridos en líquidos, la fórmula es de 1 menos 2 mililitros dividido entre kilocalorías, que sería 1 mililitro por 1995 igual a 1995 kilocalorías. Concluyendo, la dieta artesanal se prepara con alimentos que se combinan con una dieta normal y o alimentos o suplementos específicos que requiere el paciente para satisfacer necesidades terapéuticas específicas. Estas se deben homogenizar finamente, colarse y diluirse hasta tener una consistencia que pase a través de la sonda. La alimentación integral en el hogar puede ser suministrada en bolos intermitentes de 20 a 400 mililitros de la toma en un tiempo máximo de 60 minutos a lo largo del día. El número de bolos dependerá del aporte total calculado. Esta técnica de suministro se utiliza especialmente para la alimentación directamente al estómago. Otra forma de administrar el alimento es en infusión continua en las 24 horas, ya sea regulando el goteo por gravedad con la pinza del equipo de infusión o por medio de las bombas de infusión, cuando es necesario un control más estricto del volumen por infundir, como sucede en el caso del suministro directo al intestino. La nutrición parenteral es considerada una de las principales avances de la medicina y esta alimentación por vía intravenosa ha cambiado la vida de muchos pacientes. La nutrición parenteral se desarrolló para administrar soporte nutricional en las indicaciones terapéuticas nutricionales en los pacientes que no son capaces de tolerar la administración por vía digestiva. Los preparados utilizados están compuestos por aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, oligamentos y electrolitos, los cuales se indican en cantidades específicas. Según las necesidades de cada paciente, está preparado para administrarse en una vena central que puede tolerar soluciones de mayor concentración, de volúmenes pequeños, o una vena periférica que tolera cantidades menores como osmolaridades similares al plasma en general. La nutrición parenteral informa beneficios cuando se indica durante al menos de 7 a 14 días, periodo en el cual hay cambios en el parámetro que habitualmente se usa para evaluar el estado de nutrición. Por tanto, la indicación de la nutrición parenteral debe planificarse por al menos 7 días. Por su atención, gracias.